y otra persona del 5 al 8. Yo leo del 1 al 4, hermano. Ya. Los hombres empezaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas. Cuando los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron por esposas las que más le agradaban. Y dijo el Señor: mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Así sus días serán 120 años. En esos días había gigantes en la tierra, después que se unieron los hijos de Dios con las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Ahora del 5, otra persona puede ser del 5 al 8. ¿Leo yo? ¿Ya? Dice, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón era solo era de continuo el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Por eso dijo Jehová, borraré de la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Ya, muchas gracias, hermanas. Miren, aquí en nuestra Biblia, en los distintos idiomas que está traducida, esto es parte del capítulo 6, ¿verdad? Y inmediatamente después en el versículo 9 habla de Noé cuando construye el arca. Y es parte de la temática de la historia de Noé y del diluvio. Porque después tenemos en el 7 el diluvio, el 8 hasta el 9. Cuando Noé sale del arca, ¿verdad? Y Dios lo bendice y comienza la genealogía de sus hijos. Entonces, estos primeros versículos son parte del capítulo 6, de acuerdo a nuestra Biblia. Pero en el idioma hebreo, en realidad, es parte del capítulo 5. Y eso es importante para entender la identidad de los hijos de Dios y las hijas de los hombres. ¿Cómo se entiende esta frase, los hijos de Dios y las hijas de los hombres? Han habido 3 interpretaciones a lo largo de la historia, tanto entre los judíos como también entre los cristianos. Vamos a ver la primera de esas, que es interpretar los hijos de Dios como ángeles. ¿Han escuchado esta interpretación? Sí. Hay algunos cristianos que piensan que los hijos de Dios son ángeles y las hijas de los hombres son humanas. Entonces, en algún momento los ángeles se fijaron en las hijas de los hombres y tomaron cuerpo y tuvieron intimidad con ellas y engendraron hijos que fueron malos y ellos pervirtieron al mundo, y por eso que Dios tuvo que destruir al mundo con el diluvio, porque ahora los ángeles caídos habían logrado mezclarse con el ser humano. Por ejemplo, esto lo creen los testigos de Jehová, es lo que ellos enseñan. Pero no solo ellos, sino también hay teólogos católicos, evangélicos y judíos que piensan lo mismo. Les voy a mostrar los argumentos que ellos presentan. Miren, la frase hijo de Dios, además de Génesis 6, solo aparece en el libro de Job en todo el Antiguo Testamento. Entonces me gustaría que buscáramos en el libro de Job estos versículos. Allí la frase los hijos de Dios, como digo, solamente aparece en 3 textos. En Job 1, 2, en Job 38 y en Génesis 6. Busquémoslo. Job capítulo 1. Leo. Ya, por favor, versículos 6 y 7. 6, 7. Dice, y un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová, entre los cuales vino también Satanás, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Y respondió Satanás, Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella.
Gracias. ¿Usted podría leer también, hermana, en el capítulo 2, los versículos 1 y 2, Ya. que son muy parecidos? Y otro día aconteció que vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos para presentarse delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Gracias. Entonces yo les pregunto, hermanas, ¿quiénes son los hijos de Dios acá? Son seres celestiales, ¿verdad? Son ángeles. Elena de White dice que son representantes de todos los mundos no caídos. Y vemos que ellos se pueden presentar ante Dios. Y Satanás también es llamado implícitamente hijo de Dios porque dice, vinieron los hijos de Dios, entre los cuales vino Satanás. O sea, Satanás también era uno de los hijos de Dios originalmente. Ahora, fuera de estos textos, Job también lo menciona en el capítulo 38. Busquémoslo. Capítulo 38, versículo 7. Aquí está hablando de la creación de este mundo, ¿verdad? De la tierra. ¿Lo leo? ¿Ya? Por favor. Y cuando las estrellas de la alfa juntas alababan y todos los hijos de Dios daban gritos de gozo. Ya. Entonces dice que mientras Dios en la semana de la creación estaba creando todo y ordenando todo acá, las estrellas del alba alababan y los hijos de Dios se regocijaban. ¿Quiénes son los hijos de Dios aquí? Cualquiera puede opinar, ¿ah? ¿Los ángeles? Claro, tienen que ser ángeles porque cuando Dios creaba en la semana de la creación todavía no existían los seres humanos. Recordemos que Adán y Eva fueron creados al final, en el día sexto. Entonces, mientras Dios fundaba la tierra, cuando Dios ordenaba el sol, la luna, la estrella, cuando Dios hacía las plantas, dice que los hijos de Dios se regocijaban, las estrellas del cielo alababan. Y aquí hay un paralelo, ¿cierto? Cuando habla de las estrellas de los cielos y los hijos de Dios, está refiriéndose a los mismos personajes que están alabando, en este caso los ángeles, los seres no caídos. Ahora yo les pregunto, ¿quién escribió el libro de Job? ¿Alguien sabe? Moisés. Moisés. ¿Y quién escribió el libro del Génesis? Moisés. ¿Dónde escribió Moisés el Génesis? ¿Dónde? Bueno, Patriarca y Profeta nos dice que fue en Madián, antes de ir a Egipto. ¿Y dónde escribió Job? También en Madián, antes de ir a Egipto. Todos los demás libros del Pentateuco los escribió después, durante los 40 años en el desierto. Pero Elena de White dice que los dos libros que Moisés escribió primero, antes de ir a Egipto en Madián, fueron Job y Génesis. Entonces, si Génesis y Job tienen el mismo autor y escribió los dos libros en el mismo lugar, y la frase los hijos de Dios en todos los libros del Antiguo Testamento, que son 39, solamente es usada en estos dos libros, y en el libro de Job, tanto en los primeros capítulos como en el 38, los hijos de Dios son ángeles. Entonces, ¿no deberán ser los hijos de Dios de Génesis 6 ángeles también? Sí. Pareciera que sí, ¿verdad? Bueno, fuera de eso, la tradición judía más antigua interpretó a los hijos de Dios del Génesis como ángeles. Por ejemplo, en Primero de Enoc, en el libro de Jubileos, el Testamento de Rubén, Segundo de Baruch, etc. En todos esos libros, los judíos entendieron que los hijos de Dios de Génesis capítulo 6 eran ángeles caídos. Solo que ellos cuentan la historia en una forma un poco distinta a como nosotros la entendemos, porque nosotros entendemos que la caída de Satanás y de los ángeles caídos fue antes de la creación de la semana de la creación. Así lo dice Elena de White en el libro Historia de la Redención. Pero en cambio,
ellos dicen que la caída de los ángeles fue justamente en el tiempo de Noé, porque hubo un grupo de ángeles que se enamoraron de las mujeres, de las hijas de los hombres. Entonces ahí ellos se casaron. Los ángeles se aparecían con apariencia humana muchas veces, pero hubo un grupo de ángeles que se enamoraron de las hijas de los hombres y se casaron con ella y tuvieron hijos. Entonces de allí que estos ángeles fueron rebeldes y cayeron y fueron, digamos, expulsados del cielo. Eh, y el libro de Enoc, por ejemplo, se llama Enoc porque supuestamente el autor fue Enoc. ¿Se acuerdan del séptimo descendiente de Adán en Génesis capítulo 5? El capítulo anterior al capítulo 6. Entonces dice que Enoc se fue al cielo. ¿Lo recuerdan? Se lo llevó Dios. Entonces en este libro, que es un libro apócrifo, el autor dice que él es Enoc y que él se fue al cielo y conoció a los ángeles. Y los ángeles le contaron por qué algunos ángeles cayeron. Y le contaron que justamente cayeron porque se enamoraron de las hijas de los hombres. Entonces, bueno, eso para nosotros no tiene mucho peso porque los libros apócrifos no son inspirados, pero lo que tiene peso es que las mismas frases hijos de Dios solo aparecen en Job, y en Job claramente son ángeles, y tanto Job como Génesis fueron escritos por Moisés. También en algunos manuscritos de la versión griega del Antiguo Testamento, los rabinos que tradujeron el Antiguo Testamento al griego, en algunos de esos códices, en vez de decir hijos de Dios, en Génesis 6, dice, un día vinieron los ángeles de Dios y se casaron con las hijas de los hombres. O sea, traduce la frase hijos de Dios por ángeles. También Filón de Alejandría y Flavio Josefo, que tienen importancia, estos son judíos, tienen importancia porque ellos vivieron en el siglo I, son contemporáneos con los apóstoles, y ellos entendieron que los hijos de Dios en Génesis 6 eran ángeles. También los padres de la iglesia, la mayoría, entendieron de la misma forma. Por ejemplo, Justino Mártir, que fue uno de los primeros mártires cristianos que murió, por allí por el año 120, Clemente de Alejandría, Ireneo, Cipriano, que fueron importantes teólogos del siglo I, estudiaron detenidamente la escritura, se dedicaron de por vida a aquello. Ellos entendieron también que los hijos de Dios en Génesis 6 eran ángeles. ¿Mm? Y pareciera que el Nuevo Testamento apoya esta interpretación. Busquemos 2 de Pedro 2, 4 y 5. 2 de Pedro capítulo 2, versículo 4 y 5. A ver quién lo podría leer. Aquí, hermano. Ya, Acercaos a él piedra viva. no, segunda de Pedro. 2 de Pedro 2, 4 y 5. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Ya, gracias. Fíjense que aquí, y el 6 incluso, podría leerlo Sergio. El 6 dice, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Bueno, entonces fíjense que aquí el apóstol Pedro está hablando de los pecados que no tuvieron perdón, tanto de los antidiluvianos como también de los de Sodoma, y justo antes de hablar del diluvio menciona a los ángeles que pecaron. Voy a enchufar el computador porque me queda poca batería. Dice que si no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los encerró en prisiones eternas. Y es interesante que el libro de Enoc, que yo le decía que es un libro apócrifo, pero que se utiliza bastante en el Nuevo Testamento, lo citan por lo menos. ¿Quién dice que los ángeles fueron puestos en prisiones eternas?
lo dice justamente el libro primero de Enoc. Dice que los ángeles cayeron cuando se enamoraron de las hijas de los hombres, se casaron, entonces Dios como castigo los encerró en prisiones eternas. Y aquí pareciera que Pedro, cuando está diciendo que los ángeles que pecaron fueron encerrados en prisiones eternas, pareciera que estuviera usando, ¿verdad?, el libro de Enoc. Y si es así, el pecado de los ángeles para Enoc es que se casaron con mujeres. Veamos el otro texto que está allí, que sería Primera de Pedro 3, 19 y 20. Primera de Pedro, capítulo 3, 19 y 20. A ver quién lo puede leer. ¿Lo leo? ¿Ya? Por favor. Dice, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los cuales en tiempos pasados fueron desobedientes, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se aparejaba el arca, en la cual pocas, es decir, 8 almas fueron salvadas por aguas. Ya. Aquí también pareciera, ¿verdad?, que está haciendo una referencia, no menciona hijos de Dios ni ángeles, pero habla de unos espíritus encarcelados, ¿verdad?, y que Noé les predicó. Entonces, algunos interpretan que los ángeles que pecaron quedaron encarcelados como seres espirituales, y Noé no solamente le predicó a los hombres, a los descendientes de ellos, sino que le predicó también a estos espíritus que estaban encarcelados, o sea, a los ángeles caídos, para que se arrepintieran. Veamos Judas, el libro de Judas, versículos 6 y 7. A ver quién lo tiene. El No. libro de Judas, 6 y 7. ¿Ya? ¿Lo leo? Sí. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que dejaron su propia habitación, los ha reservado bajo oscuridad en cadena eterna para el juicio del gran día. Y como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que ellos, habiéndose dado a la fornicación e ido en pos de carne extraña, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Gracias. Entonces habla de los ángeles que no guardaron su dignidad. Los ha encerrado en prisiones de eterna oscuridad. Otra vez aludiendo a la idea de Enoc, ¿verdad? Que los ángeles están encarcelados, ¿verdad? En prisiones. Y luego dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos son los ángeles que mencionó acá, ¿verdad? Habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza. Entonces aquí pareciera decir que la caída de los ángeles fue porque fornicaron, ¿verdad? Fueron contra la naturaleza. Y eso, ¿verdad? Pareciera dar apoyo a la interpretación de que los hijos de Dios de Génesis 6, que se casaron con las hijas de los hombres, pareciera, ¿verdad?, que son ángeles. Además de que la frase hijo de Dios en el Antiguo Testamento, hijos de Dios, solamente se utiliza en Génesis, en Job, y en Job claramente son ángeles, y ambos libros fueron escritos por Moisés. Bueno, y hoy en día la mayoría de los eruditos, evangélicos, católicos y judíos, la mayoría piensa que estos hijos de Dios de Génesis 6 son ángeles. Por ejemplo, Sarna es el más experto de los judíos, eruditos judíos actuales en el libro del Génesis. Jón es evangélico, uno de los más expertos. Humberto Casuto es clásico, digamos, del siglo XX, pero ya falleció. Uno de los mejores comentadores creo que es anterior al siglo XX, del libro de Génesis. Benham, quizá el que más sabe de Génesis en el mundo erudito evangélico, en fin. Entonces, esto de que los hijos de Dios
son ángeles tiene bastante apoyo. No es simplemente una doctrina débil, pero hay otra interpretación. Bueno, aquí yo tengo algunas objeciones. Por ejemplo, en Génesis y tampoco en el Pentateuco, la frase hijo de Dios bueno, en realidad, claro, no se refiere a humanos, nunca se usa a humanos para referirse a hijos de Dios, pero tampoco se utiliza para ángeles. En Génesis los ángeles aparecen, se le llaman Melech, que significa, o Malak, perdón, Malak que significa ángel, en Malaquín, ángeles, y no se usa la frase hijo de Dios para referirse a ángel. La frase hijo de Dios es una frase extraña en el sentido de que solamente aparece en el Pentateuco en Génesis 6, nunca más. Pero en cambio en el Pentateuco se utiliza mucho la palabra ángeles para referirse a los seres celestiales, independiente si se aparecen como un ser celestial o si se aparecen como un forastero, como un ser humano. Siempre se le llama ángeles. No se le llama hijos de Dios. Si en Génesis 6, hijos de Dios se refiere a ángeles, ¿por qué no les sigue llamando así en el resto del Pentateuco? O en el Génesis por lo menos. Por otro lado, nosotros vemos que los primeros 11 capítulos del Génesis que nos cuentan la historia hasta, digamos, la historia antes de los patriarcas, la historia antigua, no se mencionan ángeles. No hay un énfasis en los ángeles. Todos los ángeles que se mencionan en Génesis se mencionan después del capítulo 12, una vez que Dios introduce a Abraham. Entonces, como que intencionalmente Moisés no quiere hablarnos de los ángeles en los primeros capítulos 11, sino que quiere más bien hablarnos del ser humano. La única vez que aparece un ángel o un par de ángeles es en Génesis 3, cuando dice que Dios puso 2 querubines a cuidar la entrada del Edén. Pero allí no le llama ángeles ni le llama hijos de Dios, le llama querubines. Pero nunca más se mencionan. Entonces, al contrario, digamos, cuando en Génesis habla de la creación, fíjense ustedes que nunca se dice que Dios creó ángeles. Obviamente los ángeles fueron creados por Dios, pero nunca se menciona que Dios haya creado a los ángeles. Podía haber contado cómo fue, cuándo los hizo, cómo es el cielo, pero Génesis, los primeros capítulos están completamente interesados en contarnos del ser humano, Adán y Eva y sus descendientes. Entonces parece extraño que ahora introduzca ángeles, siendo que todo el contexto está poniendo el énfasis en los seres humanos. Bueno, y aunque la frase hijo de Dios no aparece en el Pentateuco, el pueblo de Dios son llamados hijos, los israelitas son llamados hijos. Dios les llama así. Pero en cambio en el Pentateuco nunca Dios, cuando se refiere a los ángeles, nunca le llama hijos. Nunca Dios dice son mis hijos. Pero en cambio de Israel, Dios dice ustedes son mis hijos, allí en Deuteronomio. Y si vemos el Nuevo Testamento, la frase hijos de Dios en el Nuevo Testamento siempre se utiliza para referirse al pueblo de Dios del Nuevo Pacto, ¿verdad? Al cristianismo, a los cristianos, y nunca se utiliza para los ángeles. También si vemos los evangelios, Jesús dice que los ángeles no se casan ni se dan en casamiento. Entonces, ¿cómo es posible que los ángeles se casaron, que tuvieron hijos? Pareciera que los ángeles son de otra naturaleza, que no son sexuados, por lo menos nunca la Biblia habla de ángelas. Pareciera que no hay, que los ángeles no se reproducen. Jesús así por lo menos lo da a entender. Bueno, y los textos de Pedro y de Judas se pueden entender de otra forma, que no es mi intención decirlo. Yo les puedo mandar el artículo que escribí para que lo tengan después. Y Génesis 6, digamos, no habla de violación ni de alguna relación pecaminosa como en el caso de Sodoma y Gomorra, sino que está hablando de que los hijos de Dios se casaron con hijas de hombres. O sea, está hablando de matrimonio. Y el matrimonio no es pecado porque Dios lo instituye en el mismo Génesis.
Entonces pareciera que aquí el pecado no está tanto en la parte sexual o en abuso o en violación, en algún tipo de relación pecaminosa, como era el caso de Sodoma y Gomorra, sino que el pecado es casarse entre hijos de Dios e hijas de los hombres. Pareciera que ese fuera el pecado. Bueno, y la frase Beneja, que significa hijos de, aparece en el contexto inmediato de Génesis, en el capítulo 4, cuando habla de los hijos de Caín, habla de que engendró un hijo de, el hijo de Caín fue Enos, Enos engendró a otro hijo de, y también en el capítulo 5 habla de los hijos de, cuando habla de que Adán engendró un hijo, Set, y después el hijo de él fue Cainán, y el hijo de él Mahalaleel. Entonces la frase hijo de se utiliza inmediatamente en el contexto, los capítulos 4 y 5, pero se refiere siempre a seres humanos, sea descendiente de Caín o de Abel, o de Set, pero no se utiliza para hablar de ángeles. Y también la frase hijos de se utiliza en el Pentateuco con un sentido de pertenencia. Por ejemplo, los hijos de los profetas, hijos del menesteroso, y en este caso hijo de Dios puede tener simplemente el significado de que pertenecen a Dios, o sea, la descendencia que pertenece a Dios. Esas son algunas objeciones, pero todavía vamos a ver otras posturas. Los hijos de Dios también fueron interpretados por un grupo minoritario de judíos, pero también fue interpretado como poderosos, porque Dios, en hebreo Elohim, la palabra, el significado etimológico es poderosos. Eso significa Dios, poderoso, Elohim. Entonces los hijos de Dios, si lo traducimos literalmente en vez de Dios, lo traducimos por el significado etimológico, sería hijos de los poderosos. Y así lo traduce, por ejemplo, Símaco, que es una de las versiones griegas antiguas. En vez de traducir los hijos de Dios se casaron con las hijas de los hombres, traduce los hijos de los poderosos se casaron con las hijas de los hombres. Y también hay targúmenes, que son una especie de comentario de Génesis, que se encontraron en los rollos del Mar Muerto, y algunos vienen de otros orígenes. Cuando comentan Génesis, algunos de estos targúmenes también traducen hijos de los poderosos o hijos del poderoso. Y esto se entiende, digamos, que los hijos de Dios serían seres humanos, pero serían reyes o príncipes, jueces, nobles, personas importantes que se casaron con las hijas de los hombres escogiendo entre todas. O sea, hubieron hombres que por su poder, por su autoridad, por su fama, por el cargo que tenían, se casaron escogiendo a las mujeres por su belleza. O sea, tuvieron ciertos privilegios en escoger, pero al mismo tiempo escogieron no preocupados por el aspecto espiritual, sino que escogieron por la belleza, y eso fue considerado por Dios como pecado. Esa es una de las interpretaciones. Y hay algunos textos del Antiguo Testamento, incluyendo Éxodo, que fue escrito por Moisés, donde justamente Elohim se traduce como jueces, o se traduce de otra forma. A los descendientes de David también se le llama en alguna forma hijos de Dios, no en forma plural, pero sí en forma individual. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Samuel, cuando Dios le dice a David que Salomón será el rey y yo lo consideraré hijo. Así que algunos toman estos hijos de Dios como hijos de poderosos, y consideran que se refiere a líderes, jueces, reyes, que se aprovecharon, digamos, de su cargo para escoger las mujeres más hermosas, y de esa forma corrompieron la tierra. Pero esto tiene varias objeciones, y la verdad es que muy poca gente lo toma en cuenta, ¿eh? Y la tercera posibilidad es que los hijos de Dios se refieren a los setitas, o sea, los descendientes de Set. Y si ustedes recuerdan, en Génesis 3:15 Dios le dice a Adán y Eva
a Eva particularmente, que pondrá enemistad entre dos simientes, ¿verdad? La simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Y después en el capítulo 4 habla de dos simientes, la simiente de Caín, y en el capítulo 5 la simiente de Set. Entonces pareciera que hubiera una continuidad. Se habla de dos simientes en Génesis 3, Génesis 4 tenemos una simiente que es la de Caín, y en Génesis 5 una segunda simiente que es la de Set, o de Abel, ¿verdad? Que Abel en realidad no forma simiente porque muere, pero sí hay una enemistad. Esa enemistad hizo que Caín matara a Abel. Entonces, una vez que Set reemplaza a Abel, él forma una descendencia que se mantiene separada de la de Caín. Pero esa enemistad se termina en el vínculo matrimonial. Recuerden que el matrimonio, cuando Dios lo instituye en Génesis, dice que se unirán en matrimonio y los dos serán una carne. Nosotros podemos vincularnos con Babilonia. Tenemos vecinos, familiares, amigos que no son del pueblo de Dios. Podemos ser amigos, podemos predicarle, y de hecho tenemos que vincularnos con ellos porque vivimos en el mismo mundo. Fíjense que, por ejemplo, fueron los descendientes de Caín los que construyeron las primeras carpas para vivir. Entonces los hijos de Set, para poder comprarse una carpa, tenían que ir al negocio de los descendientes de Caín para comprarles carpas. Las herramientas de metal la inventó Tubal-Caín, un descendiente de Caín, hijo de Lamec. Entonces, para comprar una herramienta para labrar la tierra, tenían que ir a ellos y comprarle la ferretería de ellos. Entonces había un vínculo, relaciones, porque compartían el mismo mundo y porque había una interdependencia. Pero en cambio el matrimonio es un vínculo mucho más estrecho, porque al ser los dos una carne, significa que ahora deben pensar similar. Y ya que en Génesis 4 se mantiene la genealogía de Caín separada, todos son descendientes directos de la línea de Caín, y en el capítulo 5 todos son descendientes directos de la línea de Set. En el capítulo 6, lamentablemente las dos genealogías se unen, porque los hijos de Dios, los descendientes de Set, se casaron con las hijas de los hombres, o sea, con los descendientes de Caín. Y de esa forma, esta línea que se mantuvo pura, esta simiente especial escogida, ya no fue pura porque se unió con la de Caín y fueron una sola carne. Y por lo tanto Dios no encontró a nadie digno, porque todos se desviaron. Lamentablemente, el matrimonio en yugo desigual hace que siempre tenga más fuerza el que está fuera que el que está dentro. En vez de del que está dentro traerlo para adentro, al que está fuera, el que está fuera lo lleva para afuera. No siempre es así, pero la mayor cantidad de veces, si es por estadísticas, diríamos que el porcentaje está inclinado a salir. Y si ustedes, ¿verdad? Bueno, los jóvenes, los que todavía no están casados, quieren tener, digamos, una dicha matrimonial y quieren mantener a sus hijos en los caminos del Señor, la garantía es escoger dentro. Por eso Pablo dice: no os unáis sin yugo desigual. Bueno, ahora vamos a... Bueno, entonces hay también elementos lingüísticos, palabras clave en los primeros 6 versículos, ¿verdad? Donde hijas de, que aparece allí, las hijas de los hombres, hijas de, se usó en Génesis 5, cuando dice que, cuando menciona la genealogía de Set, y la frase, porque dice que cada descendiente tenía hijos e hijas, ¿se acuerdan? Entonces la frase hijas de no es la primera vez que aparece en Génesis 6, tiene antecedente en el 5, y en el 5 está hablando de seres humanos. Y tomaron esposas, esta misma frase,
porque dice que los hijos de Dios tomaron esposas de los hijos de los hombres. Esta frase aparece en Génesis 4 en Lamec. Podemos buscarlo para que ustedes lo vean. Génesis 4. Versículo 19. Dice, y Lamec tomó para sí 2 esposas. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Entonces este verbo tomar esposa ya apareció en el capítulo 4 y justamente se refiere también a seres humanos. Bueno, avancemos. Fuera de eso, nosotros vemos que en el Pentateuco hay prohibiciones explícitas a casarse en yugo desigual. Dios prohíbe a Israel casar a sus hijos o a sus hijas con extranjeros de la tierra de Canaán o de cualquier otro lugar, sino que ellos deben buscar cónyuge dentro del pueblo de Dios. Y aunque este mandato está en Éxodo y en Números, nosotros vemos que ya en Génesis las historias de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, fueron muy cuidadosos en buscar esposas dentro de su parentela. Y los que no se casaron con mujeres de su parentela, sino que buscaron esposas en Canaán, se los destaca por su maldad y se destaca aquello como un error y se ve en la genealogía de ellos las consecuencias que finalmente se apartaron de Dios. Por ejemplo, si ustedes recuerdan allí la historia entre Jacob y Esaú, Esaú dice que se casó con un par de mujeres que eran cananeas y más adelante nos muestra cuán malos eran los descendientes de Esaú. En cambio, Jacob, aunque fue por un engaño, porque estaba huyendo y por otras circunstancias, su madre le dice que vaya a buscar esposa a la parentela donde Labán y se casa con Raquel, con Lea y Raquel. Lea y Raquel. Lea y Raquel. Él quería a Raquel, pero claro, el suegro le dio a Lea primero. Claro, él quería a Raquel, pero el suegro lo engañó y le dio a Lea. Pero Claro. aún así se casó con mujeres que eran de la descendencia buena, digamos. En ese sentido no se apartó de esa simiente que Dios había escogido, porque no se unió en yugo desigual. Y la Biblia muestra cómo, digamos, a pesar de todas las circunstancias de que Jacob fue engañador, hizo varias cosas erróneas, a pesar de todo eso, Dios lo bendijo. Y lo bendijo con multiplicación, que es lo que Dios promete a Adán y Eva en Génesis, que dice Dios multiplicaos, fructificad, llenad la tierra. Y Dios le promete después a Abraham y a su descendencia que Dios llenará la tierra con ellos y su descendencia será como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Entonces pareciera haber una continuidad entre esa línea que cumple la voluntad de Dios con los patriarcas que buscaron esposas, buscaron mujeres entre el pueblo de Dios y no fuera. También nosotros podemos ver que siempre en Génesis los patriarcas, los hijos malos que se casaron con mujeres cananeas, se mencionan primero, y después los buenos que se casaron con mujeres del pueblo de Dios. Por ejemplo, primero se menciona que, ¿cómo se llamó el primer hijo de Abraham? Ismael. Ismael se casó con una mujer pagana y él siguió su propio destino, y eso es breve. Y después se menciona que Isaac se casa ¿con quién se casó? Con Rebeca, ¿verdad? Que era de la parentela, y Abraham hizo todo un esfuerzo. Fíjense que Isaac se mantuvo soltero y sin pololear hasta más allá de los 40 años, a pesar de que había muchas mujeres donde ellos vivían. Pero Abraham e Isaac tenían claro que él no se podía casar con ninguna de esas mujeres que había allí. Seguramente había muchas mujeres que eran buenas personas, porque no creo que todas las mujeres que existían en Canaán, todas eran malas. Sin embargo, Abraham mandó a su siervo que cruzara el mundo prácticamente para buscar allí entre la parentela una esposa para su hijo.
y le trajo a Rebeca desde allá, ¿verdad? Desde Harán. Entonces, todo esto es destacado en Génesis y siempre se menciona primero el hijo que escoge mal y el hijo que escoge bien, y siempre el que escoge bien se le emplea más espacio y se destaca, ¿verdad? La esposa que escogió. Ahora, fíjense que en Génesis capítulo 6, si ustedes leamos de nuevo el capítulo 6, los primeros versículos. Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres cogiendo entre todas. Aquí se destaca que las hijas de los hombres eran hermosas. Y eso motivó a los hijos de Dios que tomaran para sí mujeres de ellas. Ahora, es interesante, bueno, algunos podrían pensar que para ser consagrada, una mujer tiene que ser feíta. No sé si ustedes han escuchado alguna vez algo así, pero hay algunos jóvenes que yo cuando era soltero, me acuerdo, los compañeros de la universidad decían que la mujer ideal debía ser parecida a Elena de White. Una mujer muy bonita no podía ser consagrada, pero la verdad es que no es lo que quiere decir el texto. El texto está diciendo que ellos cogieron porque eran bonitas, o sea, les importó más la belleza física que la parte interior. Sin embargo, nosotros podemos ver que cada una de las esposas de los patriarcas se destaca que eran hermosas. ¿Se acuerdan que Abraham se casa con Sara, que era su pariente, en realidad eran hermanastros, hijos del mismo padre, y dice que Sara era hermosa? Y después cuando dice que Isaac le trajeron a Rebeca, dice que Rebeca era hermosa. Y eso hizo que tanto Abraham como Isaac mintieran y dijeran que era su hermana, por el tema de que eran demasiado hermosas. Y después Jacob también se casó con Raquel y Lea, y las dos eran hermosas. Y Raquel sobre todo, ¿verdad?, era la más hermosa. Entonces, el pecado no está en la hermosura. Una mujer, no importa si es bonita o no es muy bonita, puede ser consagrada a Dios también, y Dios la puede bendecir independientemente de lo externo. Y lo mismo podemos decir por un hombre. Si un hombre es guapo o un hombre no es guapo, eso no implica, ¿verdad?, en que él pueda ser entregado a Dios o no, o que Dios lo pueda bendecir o no. Tiene que ver la bendición de Dios más con las decisiones que tomamos que con la apariencia que tenemos. Y eso es importante destacar. Entonces, no necesariamente, ¿verdad?, para buscar cónyuge tenemos que buscar al más feíto. No necesariamente. No significa que el más feíto a lo mejor puede ser la persona ideal y la persona que nos haga sentir cosas especiales y que nos enamoremos de esa persona. Pero no es excluyente, ¿verdad? La belleza no es un problema en este aspecto. Es un problema cuando la belleza se busca fuera del pueblo de Dios. Ese fue el problema de los hijos de Dios, que tomaron para sí de la otra descendencia, de la otra genealogía. Bueno, también nosotros vemos otro aspecto acá. Fíjense que Set, el hijo bueno, ¿era el primogénito de Adán y Eva? A ver, yo le estoy preguntando, a ver si alguien me responde. No era el primogénito. No era. ¿Quién era el primogénito? A ver. A ver. Un poco. Caín. No. Caín fue el primogénito, el primer hijo era Caín. Y de acuerdo a las leyes del Pentateuco, el que tiene derechos, el que es el segundo de a bordo y el que hereda lo del padre es primogénito. El que recibe la bendición del padre es el primogénito. Y en este caso, en Génesis, los primeros 6 capítulos, el primogénito es Caín. Pero ¿a quién bendice Dios? A ver.
a Set en realidad, Abel o Set, porque Abel duró muy poco, pero el que es bendecido con una gran descendencia es Set. Abel no alcanzó a tener hijos y Set es destacado y dice que cuando Set tuvo su primer hijo fue tan importante que desde allí los hombres comenzaron a invocar a Dios. O sea, Set es un personaje bendecido por Dios. Es como Dios lo trata como si fuera el primogénito. Incluso dentro de la descendencia de Set, el séptimo descendiente fue tan bueno que Dios se lo llevó al cielo. Y en el tiempo del diluvio, de todos los seres humanos, el único que Dios encontró justo fue un descendiente de Set, Noé. Entonces Set tiene varios privilegios, pero Set no es el primogénito. Y fíjense que los hijos de los patriarcas, los que Dios cogió, ninguno fue el primogénito. Porque Isaac, el hijo de la promesa, el bendecido, no era el primogénito. Recuerden que Abraham había tenido Ismael antes, con Agar. Y después cuando Isaac tiene los dos hijos, Jacob y Esaú, ¿se acuerdan que se pelearon la primogenitura desde el vientre? Y Esaú fue el primogénito. Pero recuerden que Dios bendijo a Jacob. Y después Jacob tiene 12 hijos y el primogénito era Rubén. Y el segundo Ismael. El tercero, perdón, no Ismael, ¿cómo se llamaban? Isaacar. El tercero era Leví, y el cuarto Judá, y el hijo bendecido fue el cuarto, no el primogénito, ni el segundo ni el tercero. Entonces, ese patrón de que el hijo bendecido no es el primogénito, que se ve en todos los patriarcas, eso lo vemos, ¿verdad? Ese patrón se inaugura con los hijos de Adán y Eva, Caín, Abel y Set. Y Génesis termina en el capítulo 49 cuando, si ustedes recuerdan, Jacob antes de morir bendijo a los dos hijos de José, Manasés y Efraín. ¿Lo recuerdan? Entonces José vino porque Jacob estaba ciego y le dice, él es el mayor, se llama Manasés, y él es el menor, se llama Efraín. Bendícelos. Entonces él puso la mano derecha sobre Efraín, el menor, y la izquierda sobre Manasés. Y José dijo, bueno, papá, tú estás ciego, y se lo dio vuelta. Le puso a Manasés, le dijo, él es el mayor y él es el menor. Entonces Jacob sacó las manos y bendijo a Efraín como el primogénito, al menor. Eso nos muestra, ¿verdad?, de que hay una continuidad en todo el libro del Génesis, diferenciando dos simientes, dos genealogías. Y esta simiente es importante porque seguirá a través de toda la historia hasta el Apocalipsis, donde dice que la mujer da a luz al hijo varón y en el tiempo del fin el diablo le hará la guerra al último resto de la simiente de ella. O sea, hay una simiente escogida desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Esta simiente no debe unirse con la simiente de Caín. Miren qué importante. Entonces la decisión matrimonial debe estar basada en este principio que nos da la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que los que somos hijos de Dios, los que hemos sido llamados a sus caminos, debemos escoger dentro del pueblo de Dios. Y aunque esto habla del matrimonio en primer lugar, la amistad íntima, los negocios, las asociaciones deben ser también dentro de la simiente del pueblo de Dios. Bueno, vamos a continuar viendo algunos detalles. Miren, yo les dije que en nuestra Biblia en castellano, Génesis 6, 1 al 8, está en el capítulo 6, que pertenece al resto del capítulo 6. Pero en el idioma hebreo, Génesis tiene 12 capítulos
El capítulo 1 es la creación, se llama Bereshit en hebreo, y todos los demás capítulos se llaman Toledot. Y el primer Toledot, que sería el segundo capítulo, abarca desde el capítulo 2 hasta el capítulo 4:26. ¿Sí? Leamos el capítulo 2:4 para que ustedes vean que allí aparece la palabra Toledot. Y vamos a ver cómo la traduce la Biblia. Capítulo 2:4. A ver, ¿quién puede leer? Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Gracias. ¿Estoy bien o no? Sí, está súper bien. Entonces, estos son los orígenes. En hebreo es Ele Toledot. Toledot significa orígenes. Y en griego, cuando los rabinos tradujeron al griego, lo tradujeron por la palabra Génesis. Esta es la Génesis. Este es el Génesis. El Nuevo Testamento comienza exactamente con estas palabras. Este es el libro del Génesis de Jesús, hijo de David, hijo de Abraham. Este es el libro de los orígenes de Jesús, el hijo de Dios, el hijo de David, el hijo de Abraham. Entonces, fíjense ustedes que Jesucristo en la línea, viene de la línea de esta genealogía o de esta simiente escogida. Y después nosotros encontramos la palabra Toledot, otra vez, Génesis, en el capítulo 6, versículo 9. Fíjense ustedes, léanlo allí. Alguien que lea, 6:9. Leo. ¿Ya? Dice, y estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, perfecto, fue en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Gracias. Fíjense que acá lo traduce como generaciones, pero es la misma palabra Toledot en hebreo o Génesis en griego que se utiliza en el capítulo 2:4, que lo traduce allí como los orígenes. Estos son los orígenes, y aquí dice, estas son las generaciones, pero la frase es la misma, Ele Toledot. Estas son las generaciones. Y yo le dije que Toledot viene del verbo yalat, que significa engendrar. Tendríamos que traducirlo literalmente, este es el engendramiento de, o la descendencia de. ¿Y por qué hay un énfasis en la descendencia? Porque el conflicto entre el bien y el mal es un conflicto entre dos simientes, dos descendencias. Pero hay una simiente, una descendencia que viene de Dios de forma continua. Bueno, entonces, de acuerdo a esto, el capítulo 6, versículo 9, da comienzo a una nueva historia, un nuevo capítulo, una nueva descendencia. Y el capítulo 6, 1 al 8, que es el capítulo que estamos leyendo, no tiene que ver con la historia de Noé, sino que es la conclusión de Génesis 5. Fíjense cómo dice Génesis 5:1. Génesis 5:1. ¿Lo leo? ¿Ya? Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre. A la semejanza de Dios lo hizo. Gracias. Entonces aquí dice Ele Sefer Toledot. Otra vez la palabra Toledot. Ele, estas son, Sefer, el libro, Toledot, descendencia, generaciones, orígenes. Por lo tanto, aquí tenemos 3 capítulos distintos. El 2:4 da comienzo a un capítulo, que es la historia de la caída de Adán y Eva. El capítulo 5 da origen a un nuevo capítulo, que es la historia de una descendencia buena. Fíjense que los capítulos 2 al 4 nos llevan desde que ellos fueron creados perfectos hasta que caen, tienen hijos, un asesino, un polígamo, blasfemia contra Dios, nos llevan de mal en peor. Pero en cambio el capítulo 5:1 da origen a una nueva Toledot, a una nueva descendencia, que son los hijos de Set. Son buenos, pero termina en el capítulo 6, los primeros versículos, diciendo que esos hijos de Dios
se casaron con las hijas de los hombres. O sea, estas los dos se juntan. Los descendientes de Caín con los descendientes de los hijos de Dios. Los hijos de Dios eran todos buenos hasta aquí, hasta que se casaron con las hijas de los hombres, y la maldad se multiplicó, y Dios solo encuentra un hombre justo, y eso introduce la nueva Toledot, que comienza en el 6:9, con Noé y su familia. Y fíjense ustedes que en el idioma hebreo, claramente, esta Toledot es distinta porque forma un quiasmo. Miren, el 6:9 introduce a Noé, y del versículo 10 en adelante hasta el 9:19, todos estos capítulos, 6, 7, 8, 9, que son una sola Toledot, forman una estructura quiástica, o sea, un paralelo invertido. Eso significa que los primeros 8 versículos están excluidos, no son parte de la historia de Noé y del diluvio, sino que son parte de la genealogía de Set. Por lo tanto, cuando dice los hijos de Dios, nosotros debemos entenderlo en el contexto inmediato, no vincularlos con el diluvio, sino vincularlos con los descendientes de Set, de los cuales está hablando el capítulo 5. Bueno, y hay otras cosas interesantes, yo no las voy a mencionar acá. Bueno, vamos a saltarnos todo esto. Son algunas cosas técnicas más bien. Vamos a decirlo así en forma simple con la Biblia. Dejaremos de compartir. Leamos de nuevo el capítulo 6, los primeros versículos, y vamos analizando algunas cosas. Dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, la frase hijas de los hombres en el idioma hebreo literalmente es hijas de Adán, hijas del hombre, está en singular. Aquí lo traduce en plural, hijas de los hombres, pero en el idioma hebreo dice hijas del hombre, y la palabra hombre en hebreo es Adán, pero con artículo. Resulta que en el idioma hebreo, Adán puede ser el nombre propio del primer hombre, como también Adán puede significar o traducirse como hombre. ¿Cómo se sabe cuándo es nombre propio y cuándo es el significado de hombre? En el idioma hebreo, siempre que una palabra tiene artículo, es un título. O sea, por ejemplo, cuando nosotros decimos el Pedro, el Luis, la María, en hebreo eso significa que no es nombre propio, significa que es un título. Cuando se menciona el nombre de una persona, va sin artículo, simplemente Pedro, Luis, María. Y resulta que Génesis, los primeros 6 capítulos, hacen un juego de palabras con la palabra Adán. Y en los capítulos, y quizá aquí les muestro un poquito lo que estábamos mencionando del Toledot, ¿verdad? Les menciono, acá está. En este relato, del capítulo 2, 4 al 4:26, aparece Adán, y a veces la Biblia lo traduce como Adán, como nombre propio, y a veces lo traduce como el hombre. Hagamos al hombre, ¿verdad? Por ejemplo, aunque eso está en el 1. Pero aquí la palabra Adán siempre aparece con artículo, lo que significa que en el capítulo 2 al 4, donde habla de la caída de Adán y de los de Caín como el hijo de Adán, la verdad es que no debiéramos traducir Adán, sino que debiéramos traducir hombre. Lean el capítulo 4, versículo 1, para darle un ejemplo. Capítulo 4, versículo 1.
Y conoció Adán a su esposa Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, he adquirido varón de parte de Jehová. Ya, fíjense que aquí dice conoció Adán a su mujer Eva, pero en el idioma hebreo dice el Adán, y conoció el Adán a su mujer Eva. ¿Qué pasa cuando un nombre tiene un artículo? A ver. Era un... Es un título. Es un título, no el nombre propio. O sea, aquí la palabra Adam deberá traducirse por el significado de la palabra en hebreo. Adam significa hombre. Entonces, literalmente deberíamos decir, y conoció el hombre a su mujer Eva. Solo se da el nombre de Eva. Y eso es importante. Conoció el hombre a su mujer Eva, la cual dio a luz un hijo, dio a luz a Caín. O sea, Caín es hijo de Adán, hijo del hombre. Y en Génesis 6 dice que un día los hijos de Dios se fijaron en las hijas de Adán, pero con artículo también, en las hijas del hombre. Por lo tanto, Caín es mostrado como, y los descendientes de él, los hijos, nietos, bisnietos, son los hijos del hombre. En cambio, cuando en el capítulo 5, fíjense el 5.1. 5.1. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a la semejanza de Dios lo hizo. Ya. Y allí menciona que tuvieron a Abel, a Set. Quizás leemos hasta que aparezca Set, versículo hasta el 3, 2 y 3 también. ¿Lo leo? ¿Sí? Varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados, y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Seth. Gracias. Fíjense que acá, cada vez que aparece Adán u hombre, nunca está con artículo. ¿Y qué significa eso, que no está la palabra Adán con artículo? ¿Está hablando de Adán como persona? Que es el nombre personal de él. Muy bien. Entonces acá, ¿a quién engendra en el capítulo 5? A Set, el hijo bueno. Entonces destaca y lo menciona, pero con nombre propio. Set es hijo de Adán. En cambio, Caín es hijo del hombre. Por lo tanto, cuando los hijos de Dios se fijan en las hijas del hombre, quiere decir las hijas de Caín. Por otro lado, si ustedes se dan cuenta, aquí cuando Adán engendra a Set, no dice simplemente que lo engendró, dice que Dios en el principio creó al hombre a su imagen y semejanza, y nos está llevando al Bereshit, a la creación original, antes de la entrada del pecado. Y después de este triste capítulo, 2 al 4, que nos cuentan de la caída del hombre y de Caín y sus hijos, entonces el capítulo 5 vuelve a referirse no al capítulo anterior del hombre caído, sino al origen, cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. ¿Lo ven ahí el versículo 2? El 1 dice, el día que creó Dios al hombre a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día que fueron creados, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y le llamó Set. O sea, y son las únicas veces que Génesis menciona la frase imagen y semejanza. Solamente aparece en el capítulo 1 la creación original, buena en gran manera, y el engendramiento de Set. Por lo tanto, es como que nos está diciendo, el hombre cayó, vino una descendencia de ese hombre caído que es Caín, pero ahora vuelve a referirse al Creador, y así como Adán y Eva originalmente eran la imagen y semejanza de Dios, ahora ellos engendran un hijo a su imagen y semejanza, o sea, un hijo de Dios. Porque
en Génesis 3:15, cuando se habla de esta lucha entre las dos simientes, dice que la mujer tendrá un hijo que vencerá a la serpiente. Y ese hijo allí da a entender que es hijo de Dios, porque él vencerá al enemigo de Dios. Como la serpiente es un símbolo de Satanás, entonces el que lo vence, el enemigo, tiene que ser Dios. Y si viene un hijo de Adán y Eva que lo vencerá, este tiene que ser hijo de Dios. Y al mencionar a Seth en el capítulo 5, entonces, y al introducirlo con esta terminología de la creación, está diciendo que en él o de él vendrá este que será el Hijo de Dios que vencerá a Satanás. Por lo tanto, los descendientes de Seth pueden ser llamados hijos de Dios. ¿Mm? Bueno, hay otros detalles. Miren, busquemos Lucas. Lucas capítulo 1. Bueno, en el capítulo 1, nosotros vemos cuando viene el ángel a anunciar a María el nacimiento de Jesús. A ver. Estoy buscando cuándo viene el ángel a María. Aquí, en el capítulo 1, del 20 en adelante, pero quiero referirme específicamente versículo 31 y 32. A ver si alguien lo lee. Lucas 1, 31 y 32. Lo tengo, porque Ya, por favor. y aquí concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Fíjense que el ángel Gabriel anuncia a María que ella tendrá un hijo, le llamará Jesús, y dice que él será llamado Hijo del Altísimo, porque Dios le dará el trono de David, el trono que perdió Adán, a quien Dios le dio el dominio sobre toda la tierra, y que lo ganó la serpiente. Entonces ahora se anuncia a María que ella tendrá un hijo, que es la simiente que se le promete a Eva, y será llamado Hijo del Altísimo. Y fíjense lo que dice María, versículo 34 y 35. Usted misma, hermana. Ya. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también los santos que de ti nacerá será llamado el Hijo de Dios. Fíjense que hay un énfasis en que Jesús nacerá santo. Lo santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. O sea, en Jesucristo se restaura la creación original. Así como con Seth, Dios trató de revertir toda aquella maldad que había surgido de Caín. Dios pretende dar comienzo a una nueva historia. Aquí en Lucas, Jesucristo, que es descendiente de Seth, es llamado santo y es llamado Hijo de Dios. Fíjense ustedes el bautismo en Lucas 3, versículos 21 al 22. A ver quién lo puede leer. Lucas 3, 21 a 22. Y aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él, en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres Hijo amado, en ti tengo complacencia.
Y el mismo Jesús comenzaba a ser como de 30 años, siendo, como se creía, hijo de José, hijo de Elí. Ya. Bueno, en el bautismo que está acá narrado, dice que en el momento del bautismo Dios declaró del cielo que Jesús era su hijo. Inmediatamente la hermana lo conecta allí con el versículo 23 y dice, y este Jesús era hijo de José, y José hijo de Elí, Elí hijo de Matat, Matat hijo de Leví, y nombre 77 descendientes. Y fíjense ustedes cómo termina. Leamos los versículos 37 y 38. 37 y 38. Hijo de Macasem, hijo de No, hijo de Jared, hijo de Malalel, hijo de Cainán, hijo de Enoch, hijo de Seth, hijo de Adán, hijo de Dios. Jesucristo se bautiza y Dios le declara hijo. Y dice que él era hijo de José, José de Elí, Elí de Matat, etcétera, etcétera, etcétera. Enos de Set, la línea del capítulo 5 de Génesis. Set, hijo de Adán, y Adán, hijo de Dios. A Adán le llama hijo de Dios. Fíjense ustedes que podemos decir que Set fue engendrado por Adán, era su padre. Enos fue engendrado por Set, que era su padre. Pero ¿de quién desciende Adán? ¿Quién le dio vida? Dios. Dios. Él fue hecho por la mano de Dios. Claro, si Dios lo creó y aquí le llama hijo de Dios, y el último de la descendencia, que es Jesús, es llamado hijo de Dios, significa que toda la línea de Set, la descendencia de Set, son hijos de Dios, ¿o no? Amén. El primer hombre, Adán, es hijo de Dios, y el último, Adán, es hijo de Dios. Toda la genealogía podemos decir que son los hijos de Dios. Entonces, cuando dice que los hijos de Dios se fijaron en las hijas de los hombres, nosotros podemos decir que los hijos de Dios del capítulo 6 son los descendientes de Set, que se fijaron en los hijos de los hombres, porque hijas del hombre es Adam en hebreo con artículo, que es la del capítulo 4. Y fíjense ustedes que en Lucas capítulo 4, inmediatamente después de la genealogía, dice que Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo, y la primera tentación, versículo 3. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Por qué le dice si eres hijo de Dios? Porque se acababa de bautizar y Dios le había llamado hijo de Dios. Entonces Satanás basa la tentación en cuestionar la filiación divina de Jesús. Esa es la primera. Viene una segunda tentación y la tercera. Y fíjense la tercera tentación, versículo 9. ¿Quién lo puede leer? Versículo 9. ¿Lo leo? Y le ¿Ya? puso sobre las almenas del templo y le dijo, si eres el hijo de Dios, échate de aquí abajo. Fíjense que otra vez, la primera y la última de las tentaciones, Satanás la hizo en base a la filiación divina. Si eres hijo de Dios, por lo tanto, ¿cierto? Hay hijos de Dios. Hay una genealogía en Génesis que son llamados hijos de Dios en forma implícita, que Lucas lo hace explícito, y los detalles técnicos que yo les fui mostrando muestran que los hijos de Dios, con que termina la segunda Toledot, acá en Génesis 6, los primeros 8 versículos, están hablando de los descendientes de Set, que son los del capítulo 5, y las hijas de los hombres vienen de la descendencia de Caín del capítulo 4, porque en el capítulo 4 Adán es
puesto con artículo y debe ser traducido del hombre o el hombre, ¿cierto? Esos son los contrastes. Y el resto de Génesis, al hablar de la descendencia de los distintos patriarcas, se destaca que esos siguieron la familia, la línea genealógica ¿de quién? ¿De quién desciende Abraham, Isaac, Jacob? De Noé, por Sem, que fue el hijo bendito, que no era el mayor tampoco. ¿Y de quién viene Sem y Noé? De Set, el hijo bueno del capítulo 5. Por lo tanto, acá está siguiendo una línea genealógica. Ahora fíjense ustedes el capítulo 4, cómo termina el versículo 26. Génesis, perdón, volviendo a Génesis 4, 26. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. ¿Qué pasó con la descendencia de Set? ¿Solo Abel y Set fueron buenos? No, Enos, el hijo de Set, ¿verdad? Dice que él también. Desde allí los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. En otras palabras, los descendientes anteriores, que se mencionó en el capítulo 4, los descendientes de Caín, no invocaron el nombre de Jehová. Y por otro lado, nosotros vemos que esta misma frase, comenzó a invocar el nombre de Jehová, se vuelve a repetir en Génesis 12, cuando Dios llama a Abraham. Dice que Abraham comenzó a invocar el nombre de Jehová y levantaba altares en todo lugar. Después se repite con Isaac. Isaac comenzó a invocar el nombre de Jehová. Después con Jacob. Jacob comenzó a invocar el nombre de Jehová. En otras palabras, los patriarcas son de la misma descendencia de Set, el hijo de Dios. Y Set es imagen y semejanza de Adán, el hombre que fue creado por Dios a su imagen y semejanza como hijo de Dios. Esto muestra que el plan de Dios de que sea todo bueno en gran manera, se continúa. A pesar de la entrada del pecado, ¿verdad? Que lo arruinó todo. Fíjense cómo Satanás usó a alguien de la misma familia, a Caín, para hacer su obra y matar a Abel. Pero aunque Abel murió, Dios levantó a otro que lo sustituyera, a Set. Y Dios logró tener una descendencia buena. Pero a pesar de que Satanás no podía matar a todos los descendientes de Set, ¿saben lo que hizo Satanás? Hizo que se casaran con las hijas de Caín. Y de esa manera logró anular el testimonio de los hijos de Dios, los hijos de Set. Una estrategia distinta, pero tuvo que haber un diluvio para destruir a toda aquella descendencia, y después del diluvio otra vez se corrompieron. Sin embargo, Dios toma una línea genealógica, una familia que es el remanente, el resto de la descendencia de Eva, de la mujer. Y ese resto de la descendencia de la mujer en Apocalipsis son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Quiero terminar el capítulo 4. Quiero que lean ustedes quiénes fueron los hijos de Lamec, el séptimo descendiente de Caín. Quiero que leamos específicamente versículos 20 al 22. A ver, ¿quién podría leer? 20 al 22. Y fueron... Y Ada dio a luz. A ver, hermana. No sé quién está leyendo, pero lea. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganado. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan a arpa y órgano. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal Caín fue Naama. Y dijo Lamec a su esposa. Hasta ahí. ¿Sí? Ya. Miren, fíjense ustedes que a pesar de que Caín fue malo y llevó la maldición,
y a pesar de que el padre de Jubal, Tubal-Caín y todos estos varones, a pesar de que su padre fue el que inventó la poligamia y fue el más malo de todos, porque él en este canto que él hace es un canto para burlarse de Dios, o sea, ya abiertamente rebelde, Dios prosperó igual a esta gente. Fíjense ustedes el versículo 20. Dice que Jabal, hijo de Lamec, fue padre de los que habitan en tienda y crían ganados. O sea, la crianza de ganados, la fabricación de tiendas, viene de este hijo de Caín. Después dice el versículo 21, su hermano se llamó Jubal, el cual es padre de todos los que tocan arpa y flauta. Los instrumentos que usamos para alabar a Dios en la iglesia, ¿quién los inventó? La descendencia de Caín, ¿verdad? Jubal. Seguramente lo inventó con fines seculares, pero fíjense ustedes que la alabanza en el pueblo de Dios se utilizaba estos instrumentos también. Versículo siguiente. Dice, versículo 22, y Sila también dio luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal-Caín fue Naama. Entonces Tubal-Caín, otro descendiente de Caín, y por el más malo, que fue Lamec, dice que este hijo Tubal-Caín fue el que comenzó a trabajar los metales preciosos como los metales comunes, para hacer armas, pero también herramientas. O sea, la tecnología se la debemos a Caín. Y miren, yo quiero mostrarle aquí lo que dice un famoso rabino respecto a eso. Él dice esta frase, Casuto, no fue la generación material que se había desarrollado entre los hijos de Caín, ni la multitud de los hijos de los hombres que nacieron en el capítulo 6, ni el poder de los hombres poderosos que nacieron después que se unieron los hijos de Dios con las hijas de los hombres, ni la fama que adquirieron esos hombres poderosos por causa de su poder. Nada de esto podría ser de provecho en la hora de la retribución. Solamente la justicia del hombre justo fue capaz de salvar al mundo. Entonces, es importante todos los logros de estos varones, y Dios a pesar de eso los dejó vivir y permitió que se desarrollaran su inteligencia, la tecnología, etc. Pero a pesar de todo eso, cuando Dios miró la tierra, al único que pudo salvar y que Dios lo usó como instrumento para salvar al mundo o para predicar al mundo, fue Noé. Pero no por la fuerza de Noé, no por la fama de Noé, no por la tecnología de Noé, sino porque Noé fue declarado justo delante de Dios, porque él trataba de hacer su voluntad. Entonces, a fin de cuentas, ¿qué será lo importante cuando nuestro nombre pase por el juicio? ¿Será importante los títulos que alcancé? Si tengo estudios universitarios o no. ¿Será importante los bienes materiales que alcancé a adquirir? Si tengo casa propia, terreno, auto o no. Vale, ¿Será nada. importante lo que le heredamos a los hijos? Si le heredamos casa, le heredamos un bien material, si le heredamos educación, si le heredamos una carrera, ¿será importante? Es importante, pero a la hora del juicio final, fíjense ustedes que lo único importante es ser declarado justo por el Señor. Amén. Y Dios miró la tierra, y a lo mejor Dios podía celebrar las maravillas arquitectónicas de los hijos de Caín. Dios podría celebrar los instrumentos musicales de los hijos de Caín. Dios podría celebrar y admirarse la fuerza. Dice que los varones fueron varones poderosos. ¿A cuánto no nos llama la atención los hombres musculosos, verdad? Fuertes. Las películas que vemos, los héroes, ¿quiénes son? Son los fuertes.
Los modelos de Hollywood, hombres, mujeres, ¿no son los más hermosos, las más hermosas, los más musculosos? Bueno, pero ¿a quién Dios vio como el único digno de encomendarle la misión de llevar la salvación al mundo? Jesús A Noé. de Nazaret. A Noé. No por su apariencia, no por su dinero, no por sus títulos, sino porque fue un padre justo. Y eso es lo importante, ¿verdad? Noé fue escogido cuando faltaban solo 120 años para el fin del mundo. Nosotros somos el resto, el último resto de la descendencia de la mujer. Esta misma descendencia que viene desde Sed en adelante, somos el último resto. ¿Y qué será lo que el Señor espera de nosotros? Sí, Dios quiere que nosotros le demos una educación universitaria a nuestros hijos. Sí, Dios quiere que nosotros los alimentemos bien con la reforma por salud y que sean sanos, vigorosos. Sí, Dios quiere que nosotros tengamos casa propia. Dios quiere todas esas cosas. Sí, Dios quiere que nosotros tal vez aprendamos a tocar instrumentos o a usar tecnología. Pero ¿qué es lo más importante que Dios quiere para nosotros? ¿Cuál será la misión del remanente? Predicar el Evangelio. Último remanente. Predicar el Evangelio. Como Noé, pregonero de justicia, ¿verdad? Noé predicó ese Evangelio siendo parte de la última generación antes del fin. Nosotros podemos ser quizás la última generación antes del fin. Recuerden que el diluvio lo utiliza el Nuevo Testamento como un tipo del fin del mundo. Satanás primero mató al hijo bueno, a Caín, pero cuando Seth se multiplicó y eran muchos los hijos de Dios, ya Satanás no podía matarlos a todos. ¿Pero qué hizo? Los sedujo a través de la belleza de las hijas de los hombres. Y esto, ¿verdad?, en ambos géneros. Lo de afuera atrae más, por alguna razón. Y nosotros a veces hemos perdido a nuestros hijos porque se han unido en yugo desigual. Amén. Sí. Cuán importante, ¿verdad? Cuán importante es cuidar este aspecto. Seguir a Dios como Noé y al mismo tiempo, ¿verdad?, unirnos en yugo igual. Y este es el pueblo que está simbolizado en Génesis por Noé, el remanente final, el que debe liberar al mundo para la segunda venida. Nosotros también tenemos un mundo que librar de la destrucción. Y es necesario, ¿verdad?, que nos consagremos, es necesario que nos dediquemos a predicar este mensaje. Y es necesario también, ¿verdad?, que nos cuidemos del enemigo. El mundo debemos salvarlo, debemos vincularnos. Pero la verdad es que los que más se preocuparon de aumentar la tecnología del mundo, las ciudades del mundo, el primero que construyó una ciudad fue Caín. Los primeros que hicieron tecnología fueron los descendientes de Caín. Entonces esto, sin ser malo, puede que sea tan atractivo para nosotros que descuidemos lo más importante. Y lo más importante, ¿verdad?, es que nosotros sigamos al Señor. Tenemos una misión que es mucho más importante que adquirir bienes, mucho más importante que adquirir títulos o tener logros terrenales. Todo eso lo podemos tener y Dios nos puede bendecir y lo podemos lograr en forma mucho más rápida y siendo destacados incluso. Pero por sobre todas esas cosas tenemos una misión que cumplir. Si Noé no hubiera cumplido su misión, nadie se habría salvado. Y nosotros tenemos que cumplir también esta misión. Que Dios les bendiga, hermanos, y espero que reflexionemos en este capítulo, ¿verdad? Son poquitos versículos, estos versículos del 1 al 8, pero tienen mucha riqueza que entregarnos, y aunque sean tan antiguos, tienen un mensaje actual para entregarnos nosotros también.
Que Dios les bendiga. Agradecemos esta